Hola, bienvenidos a Causa Freudiana. Hoy vamos a hablar de cómo fueron los inicios del psicoanálisis de la mano de Sigmund Freud y las pacientes histéricas, quienes realmente fueron las inventoras del psicoanálisis. Quédate para conocer este misterioso y fundante hecho histórico. En el año 1885, Freud se fue a París para estudiar con el doctor Jean-Martin Charcot, un reconocido neurólogo en el Hospital de la Salpêtrière, en París. A fines del siglo XIX, en este hospital de París, mujeres jóvenes convulsionaban, gritaban, se paralizaban sin causa médica aparente. Los médicos no sabían qué hacer con ellas. Las llamaban histéricas. Pero, ¿qué querían decir sus cuerpos? Un joven médico vienés, Sigmund Freud, fue testigo de este misterio. Lo que vio en esos pasillos cambiaría para siempre la forma en que entendemos la mente. Charcot estudiaba a mujeres con síntomas neurológicos inexplicables, parálisis, cegueras, pérdidas de memoria. No había lesión física, pero algo en ellas estaba profundamente herido. Charcot usaba la hipnosis para provocar y calmar los síntomas. Las pacientes entraban en trance, hablaban, recordaban. Era un espectáculo, literalmente. Médicos, estudiantes y curiosos asistían como si fuera un teatro. Entre los asistentes, el médico vienés tomaba notas con obsesión. Sigmund Freud. Lo que vio en París lo marcó para siempre. Aquellas mujeres no estaban simulando. Sus cuerpos hablaban algo que ni ellas mismas entendían. De vuelta en Viena, Freud comenzó a experimentar con la hipnosis junto a su colega Joseph Breuer. Juntos atendieron un caso crucial, una mujer joven conocida en la literatura psicoanalítica como Anna O. Su nombre real era Berta Pappenheim, una mujer austraco-judía feminista. Anna fue tratada por Breuer debido a una afección de tos severa, parálisis en las extremidades del lado derecho de su cuerpo y trastornos de visión, audición y habla, así como alucinaciones y pérdida de conciencia. Pero algo insólito ocurrió. Al hablar de sus recuerdos dolorosos, sus síntomas comenzaban a desaparecer. Ella misma lo llamó la cura por la palabra. El psicoanálisis nace de la escucha de esas mujeres que indicaban que había algo en el discurso establecido de la época que no andaba. Fueron ellas, mujeres que no podían hablar ni explicar sus síntomas, pero sin embargo hablaban con el cuerpo. Eran burguesas, jóvenes, educadas, pero sin espacio propio, obligadas al silencio. El síntoma era su única voz. Para Freud, estas mujeres no estaban locas, estaban cargadas de deseos que la sociedad no les permitía nombrar. Deseos sexuales, agresivos, infantiles, reprimidos en nombre de la moral victoriana de la época. El síntoma era algo que debía ser escuchado, no eliminado. Breuer, a través del caso Anna O., notó que los síntomas de la histeria podían ser aliviados cuando la paciente recordaba y hablaba de experiencias traumáticas bajo hipnosis. Freud tomó esta idea y la expandió, sugiriendo que los recuerdos reprimidos y los conflictos emocionales inconscientes eran los responsables de muchos trastornos psicológicos. Este enfoque dio lugar a lo que se conocería como la cura por el habla, o método catártico, que más tarde evolucionaría en el psicoanálisis freudiano. El libro Estudios sobre la histeria se compone de 5 casos clínicos, los cuales ilustran los efectos de la represión de traumas emocionales en la aparición de síntomas físicos. Estos casos sirvieron de ejemplo para establecer los principios de que 1. La mente inconsciente tiene un papel fundamental en la aparición de enfermedades mentales. 2. Los traumas reprimidos pueden manifestarse en síntomas físicos,
lo que se conoce como somatización. Y 3, el método catártico y la hipnosis pueden ser herramientas eficaces para traer a la conciencia esos recuerdos reprimidos, lo que lleva a la reducción o desaparición de los síntomas. Freud también empieza a esbozar la importancia de la transferencia, un proceso mediante el cual los pacientes proyectan sentimientos inconscientes hacia su terapeuta, un concepto que más tarde se convertiría en central en el psicoanálisis. Hablaremos de este tema en otros videos. Desde tiempos remotos, histeria y femineidad se asocian inmediatamente como si fuesen equivalentes. De hecho, así lo enseñan en las universidades y en las distintas instituciones psicoanalíticas. Sin ir más lejos, si pensamos en la etimología de la palabra histeria, viene del francés hystérie, que significa útero. Efectivamente, en la antigüedad se consideraba la histeria como una enfermedad del útero. La histeria comienza siendo una categoría de la medicina propia de las mujeres. Justamente el mayor logro de Freud fue hacer un salto de la anatomía a la psiquis y extraer a la histeria del discurso médico, nada más ni nada menos que escuchando a sus pacientes. Freud, al inicio junto a Breuer, empezó a escuchar qué tenían para decir estas mujeres acerca de sus síntomas y su padecimiento. Evidentemente tenían mucho para decir. La histeria dejó de adjudicarse al útero para pasar a ser efecto y consecuencia de conflictos psíquicos reprimidos e inconscientes. Freud y Breuer también eran médicos, pero su particularidad fue que empezaron a escuchar qué tenían para decir las pacientes acerca de sus síntomas. Ellos empezaron a indagar en las circunstancias de vida de las pacientes. Lo interesante fue que se toparon con el hecho que en su relato había amnesias, es decir, no lo recordaban todo. Podríamos decir que ellos escucharon ahí al inconsciente. Lo describan de la siguiente manera. Los enfermos no disponen de estos recuerdos como disponen del resto de su vida. Al contrario, estas vivencias están completamente ausentes en la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual. La concepción de la neurosis que tenían Freud y Breuer en ese momento era que a causa de un gran trauma, esto es, una representación con un monto de afecto demasiado elevado, el afecto quedaba desalojado. Que el afecto quede desalojado de la conciencia es lo que lo convierte en patológico, porque eso reprimido es lo que retorna en síntomas. Es el mecanismo conversivo clásico de la histeria. La representación y el afecto se dividen, desplazándose el último hacia el cuerpo. El psicoanálisis no nació de la tranquilidad del laboratorio, sino del temblor del cuerpo. De aquellas mujeres que, con sus síntomas, dijeron lo que no podían decir con palabras, y de un hombre que decidió escuchar. Si te gustó este video, suscríbete, deja tu like y comentarios. Gracias.